¿Cuál sería, por el contrario, el primer deber del Poder Ejecutivo? ¿No sería quizás el de empezar a hacer todo lo que estuviese en sus manos para prevenirla? ¿Y quién podría dudar de que, si su fidelidad a la Constitución fuera claramente manifiesta a sus amigos, a sus mantenedores, a los parientes del rey, ninguno de ellos había concebido nunca el proyecto de hacer la guerra a la nación francesa, y ningún príncipe de Germania ni ninguna potencia extranjera hubiera tenido la tentación de protegerlos? ¿Qué se ha hecho para frenarla? Durante 2 años se han favorecido las emigraciones y la insolencia de los rebeldes. ¿Qué han hecho los ministros sino llevar amargos lamentos a la Asamblea relativos a todas las precauciones que la justa desconfianza de la municipalidad y de los cuerpos administrativos había tomado para poner un dique al torrente de las emigraciones y de las exportaciones de nuestras armas y de nuestro dinero? ¿Qué han hecho sus partidarios en la Asamblea Constituyente sino oponerse con todas sus fuerzas a cualquier medida propuesta para detenerlos? ¿Acaso no fue el Poder Ejecutivo el que, al declinar la Asamblea, provocó, con su expresa recomendación, y obtuvo, con el crédito de sus fieles, la ley, que los ha alentado y llevado al exceso, acordándoles la más ilimitada libertad y la más empalagosa protección? ¿Y qué ha hecho cuando la opinión pública, despertada por el exceso del mal, lo ha obligado a romper el silencio sin conseguir, no obstante, sacarlo de su inacción? Ha escrito vanas cartas en las que inspira el más tierno afecto y el más vivo reconocimiento, pero en las que las facciones son reprochadas con tonos alentadores. Ha hecho proclamas ambiguas en las que los conspiradores armados contra la patria y los jefes militares tránsfugos son tratados con una indulgencia y un interés que, si bien contrastan singularmente con los signos de resentimiento y de cólera prodigados a los ciudadanos y a los diputados populares más celosos de la causa pública que los ministros, responden perfectamente al celo con que los rebeldes se declaran los campeones de la nobleza y de la corte. ¿Acaso se ha podido conseguir que los ministros sustituyesen a los oficiales desertores y que la patria cesase de pagar a los traidores que meditan para destruir su seno? En lo concerniente a las potencias extranjeras, ¿qué significa el secreto impenetrable que el ministro Montmorín conserva respecto a la Asamblea Nacional? ¿Y la marcha del rey? ¿Y la ridícula comedia en la que se nos consigna a todos los principios de las respuestas equívocas y del todo contrarias a los derechos de la soberanía nacional, tan groseramente concertados con la corte de las tullerías? Todavía más, ¿qué significa esta certidumbre
casi completa de las intenciones pacíficas, de los principios que el ministro nos garantiza, precisamente en el momento en que se trata de dar un libre curso a las emigraciones, y las declaraciones de sus proyectos hostiles y las proclamas amenazadoras y las públicas confidencias que se hacen las cortes imperiales entre sí y los príncipes alemanes alrededor de sus proyectos sobre Francia, y la marcha equívoca y misteriosa del ministro que se retira sin dar ninguna explicación, precisamente en el momento en que la desconfianza de la nación entera acerca de su conducta parece que se ha despertado finalmente. En fin, la nueva legislatura, cediendo al grito de toda la nación, toma sensatas y necesarias medidas para apagar el fuego de rebelión y de guerra, para desconcertar y castigar a los rebeldes. Pero estas medidas son anuladas por el veto real, y la voluntad general es sustituida por ciertas benévolas y anticonstitucionales proclamas que ciertamente no pueden causar ningún temor a aquellos que se declaran los defensores de la autoridad real. Y después se propone declarar la guerra, una ley que quite estipendios y funciones públicas de las manos de traidores armados contra su patria, una ley que enseñe a los jefes de la conspiración un castigo tardío en el caso de que éstos no volviesen a cumplir con su deber, una tal ley que indulta los crímenes ya cometidos, todavía parece demasiado dura y cruel, y para ahorrarles esta desgracia se prefiere lanzar sobre la nación todas las calamidades de la guerra. ¡Qué clemencia, santo cielo! ¡Qué humanidad! ¿Cómo haremos para creer, después de todo esto, que la guerra será dirigida precisamente contra ellos? Antes de proponerla, no solo debería de hacerse todo lo posible para prevenirla, sino que también se debería utilizar todo el poder para mantener la paz en el interior. Y, por el contrario, los tumultos surgen de todas partes, y la corte, el gobierno, lo fomenta. ¿Acaso los sacerdotes sediciosos son los auxiliares y los aliados de los desertores rebeldes? La impunidad de que gozan, los alientos que reciben, la perversidad que abandonaba o perseguía a los sacerdotes constitucionales, empezaba a encender la llama de la discordia y del fanatismo. Un decreto propuesto en nombre de la salud pública habría debido reprimir a los que, en nombre del cielo, turbaban el orden público. Vosotros, por el contrario, les cubrís con vuestra égida y presentáis con una mano la declaración de guerra y con la otra el veto, que hace vana esa ley necesaria. Y así os preparáis para la guerra con el extranjero, para la guerra civil y para la guerra de religión. ¿Qué signos más evidentes podríamos encontrar nunca para reconocer una trama urdida por los enemigos de nuestra libertad? Hay que destruirla, identificando con más precisión su finalidad efectiva. ¿Acaso se quiere ensangrentar a Francia para restablecer el Ancien Régime con toda su monstruosidad? Cierto que no. Sabe muy bien que esta empresa sería demasiado difícil, y los jefes de la facción dominante no tienen ningún interés en hacer revivir los abusos del Ancien Régime, que podrían perjudicarles. Quieren, en el actual estado de cosas,
solamente los cambios que su interés personal y su ambición exigen. Este proyecto ya no es un misterio para aquellos que han observado con cierta atención la conducta y los discursos de los autores de esta intriga. Para aquellos que los han oído insinuar desde hace tiempo que para obtener la paz y unir a todos los partidos sería suficiente con transigir un poco, como por ejemplo restablecer la nobleza e instituir una cámara alta compuesta de nobles y por personas comunes a las que el rey confiriese la nobleza. ¿Por qué, en efecto, el pueblo mostraría tanta repugnancia hacia las modificaciones del acto constitucional? ¿Qué le importa que la autoridad suprema se divida entre el monarca y la nobleza? ¿Es cierto que los principios de igualdad quedarían destruidos? ¿Es cierto que con el despotismo y la aristocracia, resucitados bajo otras formas, resurgirían todas las injusticias y todos los abusos que oprimen a un pueblo humillado? Es cierto que en los lugares en que las principales bases de la Constitución fuesen atropellados y el patriotismo fuese abatido, se perdería necesariamente el espíritu público y la libertad. Pero, al ser presentado al pueblo solamente algunos artículos que de hecho no parecen comprometer directamente su existencia, mientras dichos artículos aparecen con el fin de garantizar algunas ventajas particulares, tales como, por ejemplo, la supresión de ciertas monstruosidades feudales y las de las décimas, se espera que el pueblo se prestará todavía más a esta infame conjura que se dedicará a arruinarlo, a desmoralizarlo, a sitiarlo de hambre con el acaparamiento del dinero, de las subsistencias y con todos los medios que la aristocracia no ha dejado de prodigar desde el principio de esta revolución. Sin embargo, para conseguir esta meta, desde el punto en que estaba, se tenía que superar un gran intervalo. En el exterior había amenazas de guerra y un ejército de contrarrevolucionarios a punto para unirse con los de aquí. En el interior había un partido poderoso dispuesto a dar a los rebeldes una importancia que no han tenido nunca, dividiendo la nación y preparando el éxito de sus pérfidos proyectos. De ahí deriva la protección acordada por el gobierno a los contrarrevolucionarios y su turbia conducta concertada con las potencias extranjeras. De ahí resulta, por otra parte, el sistema seguido que consiste en dar una lentitud mortífera a la ejecución de los decretos, en mostrar en todas las cosas una culpable predilección por los enemigos hipócritas o declarados de la Constitución que les alentaban a luchar contra la libertad. De ahí deriva esta afectación de tomar bajo propia salvaguardia los intereses de los curas facciosos, en un principio débiles e impotentes. De ahí deriva el decreto de dividir París, apoyado y convertido en ley por el partido ministerial de la Asamblea Constituyente que, ofreciendo iglesias a los sacerdotes refractarios, invitándoles a reemprender sus funciones, dividió al pueblo entre los viejos y los nuevos pastores. De ahí surge aquel otro decreto de los miembros del mismo directorio, conocido por su complacencia hacia la corte, decreto que defiende abiertamente la causa de los sacerdotes sediciosos en contra de la misma Asamblea Nacional y en contra del deseo de todos los patriotas.